Moodle, pero esta semana ya lo voy a hacer. ¿Listo? Para que ustedes lo revisen y hagamos la discusión al principio de la clase, a partir de la próxima clase. Un artículo. Un artículo por semana. Listo. Y entran 4 en el parcial. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo de el capítulo inflamatorio. Lo último que vimos era exudados, ¿verdad? Y vamos a empezar a ver exudados. Sí. Pero antes de continuar con exudados, me voy a permitir enseñarles cómo sucede la inflamación y los tipos de células inflamatorias. Después continuamos con exudados. Entonces existen en la naturaleza estímulos inflamatorios como por ejemplo infecciones, traumas, agentes físicos, agentes químicos, necrosis tisular, material extraño o reacciones inmunológicas. Cualquiera de estos son eventos injuriantes que van a desencadenar una respuesta inflamatoria. ¿Listo? Desde el punto de vista macro, ¿cómo se ve la inflamación? Pregunta. Desde el punto de vista macro, ¿cómo se ve la inflamación? Enrojecimiento, calor, calor, enrojecimiento, tumor, cambio de la función y la otra. No. Falta una. Calor, rubor, dolor, faltó dolor. Eso. Faltó dolor, sí. Así como lo dice Don Kelvin, sin mirar en el cuaderno, por supuesto, le cambio a Don Nelson, cambio de la función, no. Pérdida. Pérdida de la función. ¿Listo? Pérdida de la función. De esa forma, muchachos, desde el punto de vista macro, yo puedo ver la inflamación con calor, dolor, rubor, tumor y pérdida de la función. Desde el punto de vista micro, ¿cómo se ve la inflamación? Se ve como infiltración de células inflamatorias en el tejido, como aumento del número de células inflamatorias dentro del tejido. Es lo que les voy a mostrar. Cualquiera de estos agentes etiológicos puede causar infiltración de células inflamatorias en el tejido. Entonces vamos a ver un rato de teoría. Esto se llama inflamación aguda. La inflamación aguda está involucrada en los procesos que suceden más rápido, por eso se llama aguda. Es la función primaria y mueve los mecanismos de defensa de la vasculatura hacia los tejidos. Entonces, dijimos que solamente los tejidos vascularizados se podían inflamar. Un tejido que no esté vascularizado, pues no se puede inflamar. Y hablamos del pelo, de las pezuñas, Del casco. Del casco, las pezuñas, de los cachos, de las astas o los cuernos, ¿cierto? Esos son tejidos que no están vascularizados, por lo tanto no se pueden inflamar. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro del torrente sanguíneo, aquí hay un esquema que dibuja un vaso sanguíneo, es que se movilizan las células inflamatorias. la línea blanca. Y aquí están dibujadas de color azul, como por ejemplo un leucocito polimorfonuclear, por ejemplo un linfocito, por ejemplo un monocito, un eosinófilo o un basófilo. Ya ahorita les voy a mostrar cada uno de ellos y los vamos a identificar en fotomicrografías. El neutrófilo. Entonces, en la función primaria, estas células que están dibujadas aquí, que se mueven a través de la sangre por todo el cuerpo, lo que van a hacer es que se van a salir del torrente sanguíneo hacia el tejido, donde hay un agente injuriante que está causando un daño. Eso es inflamación. Eso sucede a través de una secuencia de eventos. ¿Qué es lo que sucede primero? Vasodilatación. Esto permite un aumento del flujo de sangre que termina con calor y rubor. ¿Por qué el tejido inflamado se ve rojo? ¿Por qué el tejido inflamado se siente caliente, macroscópicamente hablando, en los signos cardinales de la inflamación? Eso se debe a que ahora al tejido le llega mayor cantidad de sangre. Por eso el tejido se pone rojo, rubor, y por eso se pone caliente, calor, por medio de la vasodilatación.
Entonces hay una dilatación arteriolar. Ojo, tiene que ser dilatación del componente arterial para que el tejido se ponga rojo y se ponga caliente. ¿Qué pasaría si la dilatación sucede en el componente venoso? Correcto, si las venas se dilatan, se acumula la sangre en las venas y el tejido se vería azul o morado. ¿Listo? Y eso se llama cianosis. Y se pondría frío también. Debe ser dilatación de los vasos arteriales para que el tejido se coloque rojo y caliente. Hay aperturas de esos capilares, sucede algo que se llama hiperemia. De una vez lo definimos, hiperemia es el aumento de sangre en el componente arterial. Como hay hiperemia, el tejido se va a ver más rojo. ¿Quiénes son los responsables de que suceda la vasodilatación? Histamina. Una amina vasoactiva como es la histamina y óxido nítrico. Entonces, si este fuera un vaso sanguíneo, miren acá, si este fuera un vaso sanguíneo y las células endoteliales, las plaquetas, las células inflamatorias liberaran histamina aquí en este vaso sanguíneo, lo que hace él es que se dilata. ¿Para qué se dilata el vaso sanguíneo? Para facilitar que las células que están circulando aquí puedan salir. Si las células endoteliales están cerradas, ¿será que es fácil salir del vaso sanguíneo del tejido? No, No, pero si yo hago vasodilatación, se abre. abro un paso para que la célula inflamatoria que está circulando aquí, pues pueda salir. ¿Listo? ¿Quiénes son responsables de eso? Histamina y óxido nítrico. ¿Quiénes la liberan? Las células inflamatorias, las plaquetas y las células endoteliales del vaso sanguíneo. Recuerden que histológicamente los vasos sanguíneos tienen 3 capas: íntima, Media. media y adventicia. La capa íntima está formada por epitelio simple plano, células endoteliales. Ellas son las que liberan el óxido nítrico. Son células epiteliales. Segundo, aumento de la permeabilidad microvascular. Como sucedió la vasodilatación, ¿qué pasará con los líquidos que están circulando dentro del vaso sanguíneo? Que se salen. Es más fácil para el agua salirse del vaso sanguíneo No hay presión. si las uniones entre una célula endotelial y otra están separadas. ¿Listo? No hay presión. Como el agua se sale del vaso sanguíneo hacia el tejido, Hay tumor. ahora el tejido es más grande. Tumor. Por eso, macroscópicamente, nosotros vemos tumor. Como el vaso sanguíneo está dilatado, las células inflamatorias se salen del torrente sanguíneo al tejido. Hagan de cuenta, muchachos, que nosotros somos un tejido. ¿Listo? ¿Cuántas células somos en este tejido? Voy a decir que hay 32 células. ¿Listo? Si hacemos vasodilatación y abrimos la puerta para que se nos entre el agua y además se nos entre un montón de células más, ¿cómo se pondrá este tejido entonces? Más grande. Pues más grande, porque ya no somos 32 células, ahora ¿cuántas seremos? Seremos 50, 80, 100, muchas más células. Que las otras que entraron son las inflamatorias. Como ahora el tejido tiene mayor cantidad de células, pues está más grande. Y eso es tumor. Tercero, flujo de sangre disminuido. Entonces hay un éstasis o detención del flujo de sangre, concentración de glóbulos rojos dentro del tejido. Todo eso sucede por la vasodilatación y ahora el tejido es más rojo porque tiene más sangre. Cuarto, suceden eventos celulares como marginación, rolling, adhesión. Ahorita les muestro una imagencita de cómo es eso de marginación, rolling y adhesión. Migración de los leucocitos a los tejidos, es decir, ellos estaban en el vaso sanguíneo, ahora se meten al tejido a tratar de detener el agente injuriante. Acumulación de leucocitos en el sitio de la lesión, ya lo expliqué como tumor, cuando entran más células al tejido. Activación de células con producción de mediadores del dolor.
y eliminación del estímulo. ¿Qué ha hecho la inflamación por nosotros? ¿Se acuerdan? ¿Qué ha hecho la inflamación por nosotros? ¿Se acuerdan? Habían como 10 cosas diferentes que les mostré. Una de ellas es eliminar los agentes injuriantes. Y por último, en la secuencia de eventos de la inflamación, después de que ocurre un daño tisular, porque el agente injuriante, virus, bacteria, hongo, protozoario, sustancia química, sustancia tóxica, calor, evento mecánico, un trauma, un golpe, lo que sea, eso daña el tejido. La inflamación también daña el tejido. Es decir, cuando una célula inflamatoria llega a un tejido a tratar de destruir un agente injuriante, también destruye células del mismo tejido, como si se autolesionara, como si se autodañara. ¿Listo? Por eso hay daño tisular. Pues el sistema inmunológico al final, después de que ha terminado con el agente injuriante, contribuye a los eventos de reparación. Primero debería ser, ojalá, regeneración, que es las células que se murieron, reemplazarlas con células del mismo tejido y que no se pierda la funcionalidad del tejido. Pero si el daño es muy extenso, eso no puede suceder. Y termina con reparación, que es la formación de una cicatriz donde se rellena con tejido conectivo. Cuando hay reparación, hay pérdida de la función, porque el tejido conectivo no puede cumplir la función pues que cumple una célula epitelial, que produce una hormona, que produce una proteína, que produce una vitamina o cosas como esas. ¿Listo? Y ahí está explicado el signo cardinal, pérdida de la función, en lo que podemos ver desde el punto de vista macro. Bien, entonces vamos a ver el primer evento. Se llama vasodilatación. ¿Quiénes son las responsables de que suceda la vasodilatación? La histamina, el óxido nítrico y hormonas de tipo lipídico como prostaglandinas. Hormonas de tipo lipídico como prostaglandinas. Primero la vasodilatación sucede en las arteriolas, luego en los capilares arteriolares y luego en las vénulas postcapilares. Entonces aquí tenemos un esquema. Miren el esquema A. Esto se llama, aquí en la mitad, aquí, esto se llama red vascular terminal. La red vascular terminal es el final del componente arterial y el principio del componente venoso. Se llama red vascular terminal. Miren el tamaño de esta arteriola y miren el tamaño de estos capilares arteriolares. Miren el tamaño de esta vénula y miren el tamaño de estos capilares venosos. Cuando sucede la vasodilatación, la histamina, el óxido nítrico y la prostaglandina hacen que el vaso sanguíneo sea más grande. Entonces, si este brazo fuera una célula endotelial y este brazo fuera otra célula endotelial, ellos podrían formar un vaso sanguíneo. Si se libera aquí, en este espacio, histamina, óxido nítrico, prostaglandina, las células endoteliales pueden contraerse. Y cuando ellas se contraen, aumentan los espacios intercelulares y ahora el vaso es más grande. Y eso es vasodilatación. Miren cómo se incrementa la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Que hace el agua. La presión que hace el agua para salir. Eso, duro, Nelson, duro. La presión que hace el agua para salir. Correcto. Dentro del torrente sanguíneo existen dos presiones. Oncótica. Presión hidrostática y la oncótica. Y presión oncótica. La presión hidrostática es la presión que ejerce el agua sobre la pared del vaso sanguíneo para salirse. Es que el agua todo el tiempo quiere salirse del vaso sanguíneo. ¿Listo? La segunda, que es la presión oncótica o la presión coloidosmótica, es la presión que ejercen las proteínas que circulan en la sangre para atraer agua. Si yo fuera una proteína
de alto peso molecular como albúmina, fibrinógeno o globulina que circula dentro del vaso sanguíneo, uno de mis responsabilidades es jalar agua para que se quede dentro del vaso sanguíneo, para que no se salga del vaso sanguíneo. ¿Listo? Todo el tiempo dentro del torrente sanguíneo deben estar iguales: presión hidrostática y presión oncótica. De esa manera podemos mantener el agua dentro del vaso sanguíneo. Pero ¿qué pasa si hay vasodilatación y ahora hay más sangre dentro de ese vaso sanguíneo? La presión hidrostática se aumenta y la presión coloidosmótica se disminuye. Entonces sale la... Si es mayor la presión hidrostática, ¿qué pasará con el agua? Se sale. Que se sale del vaso sanguíneo. Que la presión hidrostática le gana a la presión oncótica. Por lo tanto, el agua se sale del vaso sanguíneo. ¿Y para dónde se va? Tejido. Para el tejido. Antes estaba dentro del vaso sanguíneo. Miren la flecha roja. Ahora está aquí afuera del tejido. Como hay más agua acumulada aquí en el tejido, usted puede ver que se forma tumor. Bien. Segundo evento, incremento de la permeabilidad vascular. Entonces miren cómo sería un tejido normal. Aquí están los capilares arteriales, están los capilares venosos. Aquí afuera está el tejido con la matriz extracelular. Una que otra célula inflamatoria por ahí muy escasas, tejido conectivo de la matriz extracelular. Pero con el incremento de la permeabilidad vascular nosotros dijimos que el agua se salía de los vasos sanguíneos. Ahora, ¿qué sucede? Mayor flujo de agua. Miren qué pasa con la matriz extracelular. Se extiende. Más grande, ¿verdad? Y aquí están mostrando de manera ocasional una célula inflamatoria que se llama linfocito y una célula inflamatoria que se llama macrófago. Ocasional, por ahí de vez en cuando. Pero con la permeabilidad vascular incrementada, ¿qué pasa ahora? Aumenta el número. Aumenta el número de células inflamatorias en el tejido. ¿Listo? Entonces yo les dije que se abría la puerta e iba a entrar un montón de gente. Ese montón de gente, muchachos, son estas células inflamatorias. Como ahora hay más gente dentro del tejido, ¿cómo se da el tejido? Más grande. Se agranda. Hay tumor. Tumor. ¿Listo? Y como se salió el agua de los vasos sanguíneos hacia el tejido, pues también se va a ver más grande. Y eso es tumor. También se puede salir de los vasos sanguíneos las proteínas. Les nombré albúmina, fibrinógeno, globulina. Miren que aquí está dibujado, pintado de color rosadito, unos hilos. Eosinófilo. Digo de color rosadito porque es un dibujo. ¿Listo? Unos ya. hilos. Esos hilos corresponden a la deposición de fibrina y otras proteínas plasmáticas. La fibrina es una proteína que se deriva del fibrinógeno. El fibrinógeno es una proteína de alto peso molecular que circula en la sangre, que se encarga de mantener la presión oncótica. Y esta proteína es producida en el hígado. Si el fibrinógeno se sale del vaso sanguíneo, se deposita y se convierte en fibrina. Y mire estos hilitos acá de color rosado. Antes, en el vaso sanguíneo se llamaba fibrinógeno. Ahora en el tejido se llama fibrina. Entonces, si hay incremento de la permeabilidad vascular, se salen tres cosas: agua, células inflamatorias y proteínas circulantes en la sangre. ¿Listo? Fibrina, y por eso vamos a ver fibrina. Más adelante vamos a ver un exudado que se llama fibrinoso. Se puede ver desde el punto de vista macro, sí, de color blanco, de color amarillo, les voy a mostrar fotos, y se puede ver desde el punto de vista micro, como una matriz fibrilar de color eosinófilo. Lo vamos a ver. Por lo que es Fibrina. proteína. ¿Cómo sucede la permeabilidad vascular incrementada?
Entonces, puede suceder de diferentes maneras. Primera, retracción de las células endoteliales. Existen uniones que se llaman gaps. Entonces, aquí está dibujada una célula endotelial, que es una célula epitelial simple plana. Aquí hay otra célula endotelial, que es otra célula epitelial simple plana. Tenemos un dibujo de un capilar formado por dos células endoteliales. Lo normal sería que estas dos células endoteliales estuvieran unidas. Y esa unión es esta unión GAPS. Pero si en medio de ellas se libera histamina, óxido nítrico, prostaglandina, ¿qué hace la célula endotelial? Las desplaza, Se contrae. Cuando ellas se contraen, se incrementa la unión entre una célula endotelial y otra. Y esta se llama la unión GAPS. Como se incrementa esta unión, entonces se sale el agua, salen las células inflamatorias y se salen las proteínas. ¿Listo? De esa manera puede suceder. Entonces tenemos contracción de la célula endotelial, sucede de manera inmediata y transitoria, es decir, muy rápido. El mediador se une al receptor. ¿Cuál es el mediador? Histamina, óxido nítrico y prostaglandina. Prostaglandina. Esta célula endotelial tiene receptores para histamina. Cuando le llegue la histamina es la orden, contráigase. Y se aumenta este espacio entre una célula endotelial y otra. ¿Listo? Y la permeabilidad vascular incrementada solo sucede en las vénulas. Entonces aquí tenemos las uniones GAPS, se incrementan por la contracción endotelial, sucede en las vénulas, por medio de mediadores vasoactivos como histamina. Hay otros que se llaman leucotrienos. Los leucotrienos, al igual que las prostaglandinas, también son hormonas de tipo lipídico. Es decir, la materia prima para fabricar prostaglandinas y leucotrienos son fosfolípidos de la membrana celular. Esa es la materia prima. Como los fosfolípidos están hechos de una cabeza de fósforo y dos colas de lípidos, por eso esto es una hormona de tipo lipídico. Esto, o sea, cuando hay contracción de las células endoteliales se vasodilata. Correcto, sí señor, así es. Cuando ellas se contraen, este vaso aumenta el diámetro. ¿Listo? Es un círculo, que es un vaso sanguíneo. Aumenta el diámetro. Vasodilatación.